18 meses, los primeros 18 meses en este país que se trabajó tanto en la reunión de familia, porque mucha gente necesitaba salir y allá trabajamos muy estrechamente con Claudio González, Verónica Reina, Mirena Vera, Renata ya sabe muy bien, este tiempo hemos trabajado juntos. Y obviamente con Roberto Garretón en cuanto al apoyo jurídico de muchas personas que estaban, y muchos de ustedes ya saben esta situación. Pero el capítulo Chile para los estudiantes, y por eso yo vengo, es importante porque, como saben, el Estado de Chile había ratificado la Convención de Ginebra en 72. Que cuando llegó el 11 de septiembre, 2 días más tarde, el alto comisionado mandó un telex al ministro de Relaciones de la Junta diciendo que estamos preocupados por los refugiados exteriores que había en este país. Y esta ratificación permitió que el ACNUR abrió la oficina ya el 20 de septiembre de 73. Y había Ulrich Hasselmann, había Margaret Anstey, la representante del PNUD aquí, y Enrique Iglesias, el director general de la CEPAL. Han trabajado todos juntos para tener los primeros pasos hacia este decreto 1308 que estaba confirmando, visto que Chile había ratificado la Convención de Ginebra, visto que había muchos extranjeros en Chile en situación irregular, así dice este decreto, como saben, visto que el alto comisionado había ofrecido la ayuda, que se autoriza, que la Junta autoriza el funcionamiento del CONAR, Comisión Nacional para Ayuda a los Refugiados, que funcionó bajo Bishop Helmut Krenz, y había mucha gente, y Claudio González estaba ahí adentro, y tú hablas de Propaz, Enrique Silvia, el cardinal estaba muy involucrado, apoyando. En toda la literatura se está mencionando estos centros con una bandera de Naciones Unidas, pero hay un centro que se llama después el Swiss Hall, la casa suiza, que fue facilitado por el cardenal, donde en cooperación con el embajador suiza, que también representaba en este momento un país no miembro de Naciones Unidas, por lo tanto neutral, se ha puesto la protección suiza con la bandera suiza. Y ahora ya tengo el informe que ya mostré a la doctora Olea, que escribió uno de nuestros antecedentes del ACNUR, el Ernesto Schleta, en abril 74, en comunicación entre Naciones Unidas, la Suiza, que se ha tenido ese centro, y ese centro, Francisco, Instituto Francisco. La casa de ejercicio Francisco, ¿cómo se llama? No, Francisco Javier. Francisco Javier. En Clemente Pazzi. Sí. Entonces, allá se han mantenido los extranjeros que estaban en el Estado Nacional. En una situación aún más peligrosa que se necesita aún más rápidamente a sacar. Pero bueno, todos estos centros que fueron una contribución a la protección de personas perseguidas, ya vida y muerte, pero ya muy pronto en estos centros que en el inglés se llama safe havens, pero en el decreto se llama centro de acogida. Ya pocos meses después de septiembre llegaron familiares y también chilenos, y eso dio lugar a la policía secreta de estar presente, que ha hecho muchas cosas difíciles.
ustedes conocen esta historia, yo no voy a entrar demasiado, pero el asunto que se ha encontrado visas para las personas extranjeras y después ya los chilenos. Y era interesante, yo he pasado una semana en Ginebra, ahora en los archivos, que los países de reasentamiento estaban más interesados de dar las visas a los chilenos, porque ya había los primeros chilenos que necesitaban salir, Suecia y Francia y Alemania, algunos países en Latinoamérica, estaban dando prioridades para visas a los chilenos, pero necesitamos sacar también a los extranjeros. Así que la señora Bresini era la jefa del Departamento de Reasentamiento, Educación Educación, donde yo comencé a trabajar en 77. Ella trabajó con un equipo muy importante y también se mandó mucha gente en ese momento acá para también ir a visitar, entrevistar a las personas, porque las embajadas no querían dar vistas blancos, se querían tener los archivos llenados. Bueno, entonces, ustedes ya conocen toda esta historia, se ha podido sacar con salvoconductos que el Ministerio de Relación ha dado, y esos salvoconductos después ya significaba que se ponían las personas en listas negras, y eso era la raíz de prohibición de entrar, que era en el tiempo hasta 88, hasta el fin de la dictadura. Yo trabajo en esto para hacer entender en la enseñanza con los estudiantes, tanto jurídico, tanto periodismo, tanto ciencias políticas, que siempre, si uno trabaja en los asuntos humanos, y así tiene aquí el quote de David Kennedy, que era mi segundo supervisor de mi tesis doctoral en los 80 y ahora el director del instituto en Harvard, donde yo estoy. Siempre son dilemas éticas y morales. Y yo siempre estaba diciendo, y Roberto lo ha vivido mucho, porque a veces había mucho, ¿cómo se puede decir? Porque no se ha podido hablar por teléfono. Yo sabía mi teléfono estaba, ¿cómo se dice? Tanto en la oficina como en la casa. Entonces se ha podido conversar solamente en lugares donde no se puede captar. No como en otros países donde se toma el teléfono, se habla con la sede y el problema se puede conversar. No era en Chile. Y entonces había también algunos colegas quienes estaban a cargo de este programa desde afuera, que tenían la opinión: derechos humanos y refugiados no tienen nada que ver. Luisa, tú haces demasiado. Así que tenía que estar con cuidado en ese sentido. Hoy día se reconoce que las víctimas de los derechos humanos son refugiados, más o menos, ¿no? Eso ya es una política de la ACNUR, pero en este tiempo, en los 80, en la Guerra Fría, era un otro mundo. Entonces, yo voy a concluir solamente para pedir a cada uno de hacer tal vez un punto que me quiere entregar, de mantener presente, y lo vamos a guardar bien guardada para terminar el libro, tanto en la teoría como en la enseñanza, como en la práctica, qué son las cosas que se necesita poner en las sugerencias, recomendaciones y conclusiones para participar y compartir en las clases jóvenes, con los jóvenes hoy día y para mañana. Eso yo digo aquí, y agradezco a Macarena que me ha ayudado, Edith ayer, de formular esto, que yo estoy impresionado como en Harvard, cuando se comienza a conversar, mucha gente ya no sabe del exilio de Chile, mucha gente no está muy al tanto
de personas perseguidas, tanto de Chile, tanto de otros continentes, y eso, bueno, hasta que tanto que yo viva voy a seguir en este rumbo de hacer saber que hay que trabajar en la democracia, aunque que tal vez es un poco menos derechito, pero para que la gente participa y tenga como Edith ahora una palabra, decir que no se expropia cosas que no son democráticas, pero siempre hay que mantener un involucramiento de la sociedad en la formación de políticas y en la implementación de acciones para que cada uno tenga su rol en la sociedad. Y eso yo creo que quería compartir. Y por favor ya hablemos, y yo veo que Roberto tiene ya algunos pensamientos y sabidurías, y Jaime también, y todos. No solo la oficina de retorno. Mire, primera cosa que te diría, te felicito por el esfuerzo. Ahora, lo que dijiste al final, te lo voy a dar con un ejemplo. Ya. Porque ayer salimos a cenar juntos con Luis. Sí. El taxi que me lleva para la casa Sí. me pregunta, porque algo entendió la conversación que llevábamos, y me pregunta, cuando tú te bajas, yo le dije, ¿usted ha sabido esto? Estuve escuchando a una señora, la viuda de Víctor Jara, Ya. un taxista, 40 años, 50 años. Sí, muy joven era, sí. Pero no tan joven. No. Todo relativo. Si fuera joven sería menos grave. Entonces me dice, estuve escuchando Pues, ¿usted sabe por qué mataron a ese caballero? ¿Sabes? Entonces, yo no tengo que explicarle. Porque la transición chilena se ha hecho en base al olvido. En base del Olvido. Como en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero después de los 80 en Alemania se escribe de todo, pero lo que pasó, o sea, hay un cambio clarito pasado los 80. Hay un esfuerzo, es cierto. Pero te doy un ejemplo brutal, anoche, de cómo se ha olvidado que en Chile hay una dictadura feroz. Sí. Todos los criminales hoy día son diputados, son senadores, son embajadores, etcétera, etcétera. Segundo, respecto al CONARES tenía varias más oficinas. Tuvo una casa en Padre Hurtado, un pueblo aquí a 40 kilómetros de Santiago. Tenía varios lugares, pero también el CONARES pudo entrar en algunos momentos al Estadio Nacional. Fuerte para que pudieron entrar algunos del CONARES al Estadio Nacional. Sí. Y del Estadio Nacional no fueron sacados por el CONARES, sino que por el embajador Edelstam, una cantidad enorme de presos uruguayos, y no pudieron salvar la vida a varios brasileños. Ahora, ¿tú nos vas a hablar de Edelstam, de esa cooperación, por favor? bueno, después si quieres, un comentario sobre él. Derecho humano y refugio. ¿Sabes lo que ocurre? Tú lo has dicho muy bien. No todos los funcionarios que trabajan en el ACNUR tienen una visión de derechos humanos. Y yo lo he visto aquí y lo he visto en el Congo. Y tuve una gran discusión con la representante del ACNUR en Kinshasa, porque no entendía nada de lo que estaba pasando en el país. Simplemente mandar oficios, cartas, memos, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo que tú también sufriste eso acá, con gente de Ginebra. Yo no sé cómo en organismos como las Naciones Unidas, una institución creada sobre la base de la prevención de violaciones de los derechos humanos, haya gente que no le interesan los derechos humanos. Sí, debería ser un requisito de admisión a trabajar en temas de derechos humanos, porque si no, todo el reto son papeleos, y el papeleo les encanta.
fuiste la que lograste las listas que tú llamas, ¿cómo se llama? Las listas negativas. Las listas negativas. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Nadie sabía si tenía derecho a volver o no. Entonces, ¿cómo lo sabíamos? Presentábamos un habeas corpus para que el gobierno dijera tiene provisión por decreto 322. ¿Y en qué se rompe? No, eso no importa, es el problema del gobierno. Lo paso, O sea, no bueno, o sea. Lo paso la nota verbal para que cada uno vea. ¿La cuánto? La nota verbal que confirmaba que la gente no en la lista no tiene No. impedimento para volver. Sí, pero al principio, eso es después. Antes de eso, tú no sabías. Y si en el habeas corpus te dabas cuenta que tenías o que no tenías. Pero el que no tenía no significaba mucho tampoco. Comenzaron a aparecer listas con el año 83 con jarpa del Ministerio del Interior. El goteo, señor. Claro, listas de personas autorizadas para volver. Y mucho exiliado chileno vino a saber ahí que tenía provisión de ingreso porque lo autorizaron a volver. O sea, hasta ese momento él no sabía que no podía volver. 3.500 en 10 listas. Pero es que aparte de eso, no, esa fue la última lista. Por ejemplo, la secretaria, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Una secretaria, bueno, que trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad, no sabía, y trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad, no sabía que estaba en lista de provisión de ingresos y ya estaba en Chile. A ese nivel. Entonces, hasta que y además, y en dos casos, me acuerdo, son tres casos que yo me acuerdo, pero dos me acuerdo los nombres. El caso Carlos Ominami, Sí. hoy día senador, ¿no es cierto? No, ya no senador, pero en fin, personaje importante de la política chilena, y un escritor que todos conocemos, ¿no es cierto? Ay, ¿cómo se llama? El estado de... No, porque viene de Estados Unidos, el del pato, el pato Donald. Ariel Dorfman. Ariel Dorfman. Exactamente. Aparece en la lista autorizada a volver. Sí. Viene. Sí, Y en el aeropuerto Ese de no. Cerrillos, No pudo. no, ya era Pudahuel. El aeropuerto, porque se me ocurre, el aeropuerto de Pudahuel, devueltos, Exactamente. expulsados, a pesar de que una semana atrás los habían autorizado a volver. Bravo. ¿Ah? Bueno, entonces después se negoció y pudieron entrar. Pero, o sea, nada tenía credibilidad. Sí. Nada tenía credibilidad, ni siquiera las listas de autorización a volver. Y por último se hace lo que debió haberse hecho al comienzo, que eso fue el logro de Luis. No se puede estar con listas de autorización de volver. Digan las listas de los que no pueden volver. Y eran tremendas listas de las personas que no pueden volver. Entonces ahí ya logramos, comenzamos a trabajar los habeas corpus con un poco más de fundamento. Eso es lo que te quería... Y había Juan de Castro en 1982 que ha comenzado oficialmente, yo he encontrado fuentes que lo había pedido. Y bueno, tú y Maxo Pacheco y muchos lo han pedido, pero la sede me ha hecho un poco la guerra que yo estaba pidiendo una lista negativa de personas que no pueden ingresar, implicando que no están en la lista que puedan ingresar. Entonces, eso es la nota verbal. Y la sede no me aceptó la lista, porque era dirigido a la Policía Internacional y a las líneas aéreas, y no son entidades del derecho internacional público. Entonces, teníamos que tener esta nota verbal que yo recibí el día de despedirme del ministro Jaime de Valle. Me lo ha dado porque estaba en el proceso de producirte, y yo lo había dicho, y nosotros teníamos la información que ya había la inclinación de hacer esta concesión. Pero entonces esto me lleva a mi trabajo, como estamos hablando con Rineta. De la CNUR, Naciones Unidas no tenemos muchas cosas, es el soft power, el poder blando, como un dentist drill, si está repitiendo y pidiendo, haciendo cartas y representaciones
encontrándose con el ministro Jarpa y García, Jaime de Valle, para repetir que hay que hacer algo. Y entonces la dictadura en este momento ha hecho esta concesión de ponerlo por escrito, y en la sede del ACNUR 2 meses más tarde lo ha puesto, y eso va a aparecer, lo he clarificado con la directora en Ginebra, que yo pueda poner el telex original que se mandó del ACNUR en la sede a todas las oficinas del ACNUR, diciendo que a base de esta nota verbal no se necesita chequear quienes no están en el listado, se puede financiar el repatriamiento, que no se entienda como promoción de repatriación, porque había siempre todavía la dictadura, pero que no, y eso era la vicaría Enrique Iglesias y Roberto Cossack de CIME, que había escrito una carta: por favor, ACNUR, no chequee por favor por personas que no estén en el listado, porque teníamos algunas dudas que se ha puesto prohibiciones por el hecho de chequear, aunque las personas nos habían pedido por escrito. Eso era el dilema que teníamos en estos tiempos. Entonces, esta nota verbal sobre el particular, confirmamos que no estén en el listado, que pueden volver. Y cuando yo llegué con esto a Ginebra a mostrárselo al director de protección, al alto comisionado, dicen, eso, bueno, ya son los resultados que cuentan, como yo estaba diciendo a Raúl. Tú haces un trabajo, solamente los resultados hablan por sí mismos. Y eso era 2 años de trabajo, con todos los colegas. Jaime. Sí, bueno, en realidad la temática es muy amplia y diversa, por lo que te he escuchado a ti y también por el temario del trabajo. Y yo, claro, suscribo las razones del gobierno para negar el ingreso. Esas son las razones que se daban, razones entre comillas, explicaciones en casos particulares. Pero creo, yo no sé si tú lo tocas, que uno no sabe, pero también están las razones de fondo. Las razones de fondo, las razones políticas de fondo, las razones ideológicas, ¿no? Por ejemplo, yo traje unos documentos que he escrito desde el año 81 hasta la fecha, te voy a dar algunos de ellos. Perfecto. Después. Muchísimas gracias.